Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros de Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Ya en varias oportunidades hemos tenido la colaboración del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Han visto muchos programas que hemos hecho en conjunto con el centro. Hoy seguimos una línea temática que ya la habíamos tocado en anteriores programas, que es la relación del cine y las representaciones que puede haber sobre dictadura, como ya lo hicimos en programas anteriores, en el caso argentino, cine y dictadura, y queríamos seguir esta temática para ver las representaciones en el plano cinematográfico que ha tenido el Holocausto o la Shoah. Para ello hemos tenido nuevamente la colaboración de la asistencia de Lior Silverman y además de Abraham Silverman. Abraham Silverman es el padre de Lior, un profesor de historia, un especialista en Holocausto y además un cinéfilo como Lior. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes son un estímulo para ya ver películas e interpretarlas muy fuertemente. El anterior programa que hicimos contigo, Lior, de cine y dictadura en la Argentina, también nos abrió la iniciativa de rever muchas cosas. Gracias, Abraham, por estar con nosotros. Sabemos que sos un profesor de historia y que tu actividad fundamentalmente ahora es en virtud de seguir desarrollando tus grandes conocimientos como experto en Holocausto. El Museo del Holocausto es un lugar, digamos, predilecto de tu actividad, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo usas el cine en términos pedagógicos, cine y Holocausto o cine y Shoah? Después nos explicarás cuál es tu mejor definición al respecto. Bueno, más que el cine, yo diría que es el cine y la historia, porque las producciones cinematográficas son un excelente medio para conocer la historia, siempre y cuando complementamos el estudio de la historia con la documentación, con el testimonio, con investigaciones. No nos quedamos solamente en cine, porque a veces el cine nos puede mostrar una idea falsa, una situación equivocada. Entonces tenemos que trabajar complementando una cosa con la otra, no quedarnos exclusivamente con una de ellas. El cine es muy atractivo, la imagen enseguida nos penetra, la imagen la incorporamos, la imagen queda retenida en nuestra memoria, quizás mucho más que el texto. Por eso es importante saber elegir la imagen, es decir, elegir la película, no cualquier película, porque podemos lograr el efecto contrario al que queremos cuando proyectamos la película. Y es muy importante además el discutir los contenidos, el analizar los contenidos. Y de esa manera podemos utilizar el cine como un instrumento pedagógico de primer nivel. Y sobre todo la variable que nos dan las películas, desde las películas testimoniales, las películas documentales. O sea, el campo que tenemos es tan amplio que a veces es difícil que elegir. Ahora, en este proceso de elección, digamos, en términos populares, hay también una elección, digamos, más con un sentido cinematográfico. Y a veces cuesta decodificar, o a lo mejor sería necesario decodificar, los diversos mensajes que traen la expresión cinematográfica, la expresión artística desde el punto de vista cinematográfico, por ejemplo en el caso, en su relación con la interpretación o la conceptualización del Holocausto o la Shoah. Y esto, digamos, se manifiesta, hay una periodización en términos de la filmografía relacionada con este tema. Bueno, en general es más que una periodización, diría yo, que hay una concentración temática, o sea, películas sobre determinados aspectos, determinados temas. Podemos encontrar películas de los años 60, de los años 70, 80, incluso películas que tratan el mismo tema, pero a veces lo que los diferencia, más que el contenido, es la cuestión tecnológica. No es lo mismo filmar una película, por ejemplo, El pianista, no es lo mismo filmarla en el 2000 que intentar filmarla en los años 60. La tecnología... Pero de cualquier manera yo rescato siempre el contenido. Y lógicamente, a lo largo de los años, con diferentes cinematografías que trataron el tema, desde la europea hasta la americana,
inclusive el cine argentino también dedicó 2 o 3 películas al tema. La temática aparentemente se agota, pero siempre aparece algo más, algo más, algo más. Y además hay cinematografías que empezaron en los últimos años a dedicarse al tema, por ejemplo, el cine alemán. El cine alemán en los últimos tiempos se dedicó a hacer una revisión, diría yo, de lo que fue el nazismo. ¿Por qué? Porque el tema en Alemania no se hablaba, no se estudiaba, porque era de alguna manera meter el dedo en la llaga. Uno le preguntaba al abuelo, ¿qué hiciste en la guerra? ¿Dónde estabas? Y eso era abrir heridas. Las nuevas generaciones decidieron de alguna forma meterse en el tema, empezar a tratarlo. Bueno, quedó instalado. ¿Y hay manifestaciones de cine comercial de esto que mencionas? Sí, hay. Quizás no directamente con el tema de la Shoah, pero, por ejemplo, hace aproximadamente un mes se estrenó una película que se llama Lore, una película del año pasado, se empezó a difundir comercialmente, que relata el vínculo entre un prisionero que escapa de un campo, o es liberado, y que lleva a una niña alemana con sus hermanos, lo lleva a la casa de la abuela. Y queda instalado ahí el vínculo que había entre esa joven alemana y ese joven judío. Las dudas, las sospechas. Si es judío puedo confiar en él, y él, si es alemana, puedo confiar en ella. O sea, ese es un tema que empezó a instalarse. Inclusive la conocida Sofía Scholl, que no tiene que ver directamente con el Holocausto, pero sí tiene que ver con el nazismo, una historia de jóvenes que resisten al nazismo, vuelve a replantear el papel que jugaron los jóvenes en la Alemania nazi. No todos eran nazis, había grupos de resistencia en la juventud, así como lo hubo también entre los adultos. O la película con Tom Cruise sobre el intento de asesinar a Hitler. Sí. Lo están instalando, lo están instalando el tema, pero todo lo que se haga, me parece, es poco. Siempre... Si tuvieras que elegir, Abraham, alguna película que vos, bajo el punto de vista personal, fuera la más representativa de tus consideraciones, de tu conceptualización con respecto al Holocausto o a la Shoah, ¿qué película elegirías? Yo elegiría 2. Una es Noche y Niebla. La elegiría porque es una película corta y sintetiza lo que fue ese mundo de los campos de concentración, cómo se desarrolló el proceso de concentracionario. Y la segunda película que elegiría es Shoah, de Claude Lanzmann. O sea, irías del año 55, Noche y Niebla es del 55. Del 50 y? 55. 55. ¿Y Shoah? Y Shoah es de los 80, se estrenó en el 85. Claro. Bueno, son 30 años, pero ¿cuál es la fuiste diferencia? de una pequeña película a una gran, enorme. Exacto. Claro. Vamos siempre de menor a mayor. Y me voy a la gran película porque creo que es la que más refleja las vivencias, la que más refleja el dolor, la que más refleja la realidad que vivió aquel que estuvo en un campo de concentración. E inclusive aquel que participó, involuntariamente por supuesto, en algún proceso de exterminio. Entonces me parece que esa película es la película ideal, es la película que sintetiza toda la historia. Y creo que es la que vale la pena. Lamentablemente no tuvo una gran difusión comercial por la duración, pero sí se dio en televisión, miniserie, y me parece que quizás es lo más rescatable de todo lo que se ha filmado. Lior, Abraham ha elegido Shoah, ¿no? Que son 9 o 10 horas. 9 horas y media. 9 horas y media. Tiene una particularidad, recuérdamelo a ver si no me equivoco, que está basada exclusivamente en entrevistas, ¿no es cierto? Así es. Sí, en principio, porque en verdad hay que entender también cómo que Shoah de alguna manera se contrapone, o el objetivo también de Lanzmann era contraponer su película con la miniserie Holocausto.
que es del año 78-79, una miniserie que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos, incluso cuando se estrena en Alemania, causó un revuelo importante porque que es interesante también pensar el lugar del cine o la representación audiovisual, porque esa miniserie logró que en Alemania se empezara a hablar del tema y se enfrentara el tema de una manera diferente a como se venía haciendo. Pero la paradoja también, y mucha de lo que, o sea, por un lado se la critica, pero por otro lado también fue una apertura al conocimiento del tema, y lo que se critica justamente era la banalización. En el caso de Holocausto. En el caso de la miniserie, sí. Claro. La banalización, la forma burda de representar, la melodramatización, y Lanzmann de alguna manera quería hacer efectivamente todo lo opuesto. Incluso el nombre, ya el nombre es diferente, no es Holocausto, que de alguna manera es el término que Elie Wiesel, el sobreviviente, va a ser, digamos, circular y va a dar a conocer la manera de denominar el caso, y Lanzmann va a denominar su película Shoah, que es el nombre, digamos, en hebreo, que se refiere particularmente a ese caso, y le quita quizás las connotaciones bíblicas que tenía el término acuñado por Elie Wiesel. En verdad no acuñado, sino que, bueno, lo toma obviamente de la Biblia. Pero lo particular además de la película de Lanzmann es que es en el presente, o sea, entrevista a sobrevivientes, testigos, digamos, observadores, incluso perpetradores, en el presente. Y filma los campos de concentración o los lugares, digamos, los escenarios donde tuvieron lugar los diferentes sucesos, sobre todo campos, en el presente, y básicamente lo que filma son ruinas. Claro. Y en verdad, además la otra particularidad es que no tiene, digamos, no tiene música, por ejemplo, no hay banda sonora musical, y no recurre a imágenes de archivo. Y de alguna manera también hay una exigencia por parte del espectador, o se le exige al espectador algo fundamental que es imaginar también. Claro. Porque al ir observando y al ir escuchando las descripciones que hacía, por ejemplo, que hace un sobreviviente del campo, y lo único que vemos es un bosque, el esfuerzo que tiene que hacer el espectador efectivamente es imaginarse que ahí existió el horror, ahí se asesinó a millones de personas, cuando lo único que se ve es un hermoso bosque. A lo mejor, claro, o bosque, claro. Hubo algunas observaciones con respecto, justamente con la base de la película está basada en entrevistas, y esta relación dialógica de entrevistado-entrevistador como relación de poder, ¿no? Algunos han observado que quizá hubo una inducción, digamos, por parte de las preguntas, la manera, las formas, a las respuestas que se buscaba. ¿Esto es así? ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Sí, bueno, en principio Lanzmann, digamos, sabía a quién entrevistar, no es que fue entrevistando a cualquier persona, sino que sabía a quién entrevistar y cuál era la historia de cada entrevistado, y de alguna manera esperaba que también dijera lo que Lanzmann quería que dijera. En ese sentido, quizás la crítica más importante que se le ha hecho a Lanzmann es en el caso de Abraham Bomba, que fue un sobreviviente que formó parte de los grupos de tarea dentro de los campos, y para una de las entrevistas que le hace, recrea una peluquería y le hace cortar el pelo, que era la tarea que él hacía en el campo. Le cortaba el pelo a las mujeres antes de ser exterminadas o llevadas digamos, a trabajar. Y de alguna manera lo que hace, bueno, le recrea la vivencia a este sobreviviente, y la intención final de Lanzmann es que justamente la única manera que él piensa que puede contar y llegar al núcleo de su testimonio es recreando. Ponerlo en acto ahí, una recreación. Exacto. Y esa quizás es una, y de hecho en un momento Bomba dice que no puede seguir, y Lanzmann le dice, usted tiene que seguir contando. Claro. La virtud que lo filma todo, no hay edición, ¿no? De esto. No hay cortes. No hay cortes. Antes, vamos a ir una pausita. Antes de la pausa te voy a dejar una pregunta, Abraham. Como yo soy abuelo, hace poco mi nieta me dice que buscaba entre mis películas que tengo guardadas una, La vida es bella. ¿Y para qué? ¿Por qué quieren que la veamos? Porque la vamos a tratar en la escuela. Te quería preguntar sobre eso y me lo contestás en un momentito. ¿Cómo no? Bueno, seguimos esta hermosa conversación. Abraham, yo te preguntaba por La vida es bella. Vos como docente. La vida es muy bella, pero no la película. La película yo la dividía en dos partes. La primera parte, la primera hora,
es una farsa sobre el fascismo. Y la segunda mitad, la segunda hora, es una distorsión de lo que fue el nazismo y lo que fue la vida en un campo de concentración. Y las situaciones que se plantean son absolutamente fuera de contexto, ahistóricas, burdas. Por ejemplo, yo no puedo enviar a un niño judío, primero que un niño judío no estaba con los adultos, ya estoy faltando a la verdad histórica. Segundo, un niño judío no va a entrar a un ámbito donde hay niños alemanes comiendo y se va a mezclar con ellos como si fuesen compañeros de una escuela. O tomar un micrófono y hablar, son situaciones absurdas. El que desconoce el tema y se guía por esta película tiene una visión absolutamente deformada. Entonces, si yo la quiero usar desde lo pedagógico, yo no la recomiendo, no la utilizaría, todo lo contrario. Inclusive recuerdo la imagen de Benigni cuando le dan el Oscar, corriendo entre las butacas del teatro, y me parecía una continuación de la farsa. Toda la película es una farsa. Habrá quien estará de acuerdo, quien dirá que es una primera aproximación, después hay que retomar el camino educativo, puede ser. Yo personalmente creo que hay muchas mejores obras para trabajar que La vida es bella. ¿Qué utilizarías? Te aprovechamos como docente. Sí, ¿El colegio secundario? ¿Cuál sería? Yo utilizaría El pianista. El pianista. El pianista porque, por un lado, tengo ahí distintos momentos. Un primer momento sobre cómo se da la concentración de la población judía en los guetos, es decir, en esos barrios cerrados donde debían subsistir de alguna forma, la deportación, y después el gran problema que tenía todo aquel que estaba en un campo, en un gueto, que era el tema de la supervivencia alimentaria, ¿no? El tema del hambre era el gran tema instalado entre los prisioneros, en cualquier ámbito. Y además hay en algún momento una relación con un alemán, un oficial alemán, que no era nazi, era simplemente alemán. Yo no puedo decir que todos los alemanes eran nazis, entonces hay una visión diferente, yo diría una visión más precisa de lo que fue la situación histórica. Y creo que es una excelente película para ser utilizada a nivel educativo. Es de las últimas películas. De las últimas. Lior, vos mencionaste que había algún cine argentino que también tomaba o ha tomado el Holocausto como... ¿Sí? ¿Hay algunas representaciones en Argentina? Sí, hay, quizás la más conocida fue por la parada, digamos, una de las características que tiene el cine sobre el Holocausto es que se calcula que más o menos al momento, quizás un poco más, un poco menos, pero se han producido unas 1500 películas sobre el tema alrededor del mundo. O sea, es un tema también que es global. Global. Hasta podemos decir un tema globalizado. O sea, se ha producido Estados Unidos, Canadá, diferentes países europeos y la Argentina también. Quizás las dos más conocidas sea la primera, Debajo del mundo, dirigida por Estañaro y Bea do Campo Feijó, con Víctor Laplace, entre otros actores, Sergio Renán también, que está basada en testimonios de sobrevivientes que vinieron a la Argentina, que de alguna manera es la vida, digamos, también de buscar refugio, digamos, sobreviviendo a la guerra debajo de la tierra, claro, escondidos ahí. Y la otra película quizás no es exactamente producción argentina, pero luego en verdad en paralelo a la lista de Schindler, Spielberg crea una fundación internacional con el propósito de videar a sobrevivientes a lo largo de todo el mundo. Y en Argentina, digamos, se abre una oficina y ahí se registra también el testimonio de varios sobrevivientes. Todo ese material luego se concentró en esa fundación con el objetivo, entre otras cosas, de crear diferentes digamos, recursos audiovisuales para la enseñanza del Holocausto. Y uno de ellos fue una miniserie que se llamó Broken Silence, y uno de los capítulos, o uno de los documentales, dentro de eso, pues son cinco documentales, uno de ellos fue Algunos que vivieron, que lo dirigió Luis Puenzo. En
en ese sentido, digamos, no es una producción 100% argentina, claro. pero de alguna manera está coproducida y dirigida por Puenzo, con testimonios de sobrevivientes que viven en la Argentina o que vivían en la Argentina. Lamentablemente algunos ya han fallecido. Pero lo que le da también, o sea, la particularidad que tiene el documental de Puenzo es que no solamente narra lo acontecido en Europa, sino que también trata de pensar un poco los problemas de la comunidad judía en la actualidad, como el atentado a la AMIA. Incluso ahí yo agregaría a esta película, bueno, la última, la de Guacolda, que no trata el tema del Holocausto, pero sí trata el tema de los refugiados nazis en la Argentina. Y hace unos años el Museo del Holocausto, junto con la Universidad de La Matanza, produjo una película testimonial que se llama Mujeres de la Shoah. Es una producción netamente argentina con mujeres sobrevivientes que vivían en la Argentina. Y pues hay algunas documentales de un psicólogo, Bernardo Kononovich, aquellos niños, que son testimonios de niños durante la época de la Shoah. Eso es producción netamente argentina. Bueno, perdón que interrumpa, la vez pasada hablábamos de Carlos Echeverría, sí, y claro. él tiene un documental que se llama Pacto de Silencio, que es sobre, básicamente en torno a la figura de Pripke, porque él, Carlos Echeverría... Lo filma en Alemania, ¿no? Es digamos, oriundo de Bariloche, claro. Y lo que retrata es, o sea, a partir del caso Pripke, digamos, la comunidad de refugiados nazis o ex-nazis en Bariloche. Cuando hablábamos de que Shoah es basada en entrevistas, ¿no? Ahí, ahora mencionás a Echeverría, también, ¿no? En la historia de Juan Herman está basada fundamentalmente en entrevistas también, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que realiza además, porque es también de hecho, creo que se podría trazar un paralelo salvando las diferencias, pero incluso estilísticamente hay similitudes entre Shoah y Juan, como si nada hubiera sucedido, en principio por esta decisión de no utilizar imágenes de archivo. Claro. Y recuerdo que hay, por ejemplo, mientras se recoge el testimonio de, si mal no recuerdo, el que fue compañero en el Atlético, digamos, el que vio a Juan Herman en el Atlético, mientras estaba hablando, la cámara lo que va haciendo nos va mostrando un paneo de la autopista. Claro. Que de alguna manera es casi... Vuelve a las escenas de Shoah, ¿no? En el sentido de que muestra lo que es hoy eso. Exacto. Claro. Y lo que obliga nuevamente al espectador de alguna manera activamente a imaginar esa autopista, que debajo de esa autopista... Pero Echeverría lo hizo antes que Shoah, ¿no es cierto? La película Echeverría es del 87. 87. Pero sí, claramente tenían... Lo que pasa es que Shoah de alguna manera se convierte en una maestra para el futuro. En ese sentido me parece que es una obra maestra y es un modelo que después lo han tomado muchos. Uno ve History Channel, tiene también los testimonios. History Channel complementa con imágenes de archivo, pero la técnica de la entrevista, ya sea un historiador, un escritor o el sobreviviente, el modelo es el de alguna forma, en la época actual, para mí es Shoah. Porque de alguna manera lo que hace Shoah justamente pone, digamos, le da lugar al sobreviviente, que de alguna manera las producciones anteriores, o el sobreviviente estaba de forma marginal, pero casi no tenía voz y menos digamos, lugar visible. Y de alguna manera Shoah lo que hace es colocar al sobreviviente como en un lugar fundamental para la historia. Sí, incluso Lanzmann en Shoah aparece muy poco. Aparece siempre a un costadito de la pantalla, porque el centro es el que da el testimonio. Es importante desde el punto de vista de la técnica de la entrevista, lo que hace en la película. Sí, y particularmente se empieza, o sea, el lugar del testigo se empieza de alguna manera a repensar a partir de Shoah. O sea, Shoah, o sea, ahí es donde podemos pensar el lugar que tiene el cine y de qué manera se va abriendo caminos en toda la cultura, digamos, y los efectos de una película. Es esto, ¿sí? La posibilidad de repensar el lugar del testigo, de alguna manera, no es que surge, pero
se da de manera paralela a Shoah. Hace un momento Lior mencionaba la lista de Schindler, que bueno, que son de las películas paradigmáticas del cine comercial. ¿Qué dice Abraham de esto? Bueno, la lista de Schindler yo la tomaría con pinzas. No, es una buena película, pero no es de mis preferidas tampoco. Tiene ciertos golpes bajos, la famosa escena en las duchas que efectivamente sale agua, en la realidad no salía agua, sino salía gas. Y muestra a un Schindler, yo diría, muy humanizado, quizás un Schindler muy distanciado de lo que fue el Schindler real. Es un Schindler idealizado totalmente. Esa última escena cuando le dan el anillo y él se va y pude haber hecho más, es un golpe bajo, es un golpe bajo. Es una película comercial que tuvo la gran virtud de darle a Spielberg el Oscar, de darle unos ingresos económicos con los que pudo financiar el proyecto que mencionaba antes Lior de esa fundación de historia oral de sobrevivientes del Holocausto, de la cual se tomaron cerca de 50.000 testimonios. Acá en la Argentina fue en el año 96. Yo tuve el privilegio de formar parte del equipo de entrevistadores en su momento y fue un proyecto impresionante, impresionante. Entrevistas que duraban 2, 3 horas y que hoy por hoy son utilizadas en Estados Unidos, inclusive se puede ingresar a través de internet. Uno tiene los testimonios marcados los distintos temas para estudiar desde ese testimonio qué es lo que ocurrió históricamente. Para mí esa fue el gran virtud de la lista de Schindler, proveerle de fondos para hacer lo que hizo de bueno. Sí. Nos vamos un poco para atrás, porque ya estamos terminando. No quería olvidarme. Noche y Niebla, si bien no es una película sobre el Holocausto, es un gran alegato contra la guerra, ¿no es cierto? ¿Esto se usa pedagógicamente? Le hice una pregunta a ambos. Bueno, es que la particularidad también que tiene Noche y Niebla es que está filmada, o mejor dicho, está a dos tiempos. Por un lado, las imágenes de archivo se remontan a ese pasado concentracionario, al pasado de la guerra, y por otro lado, tiene toda una serie de imágenes a color filmadas en Auschwitz en la actualidad del 55. Claro. Y lo que tiene de particular es, primero, que se muestra en color, o sea, realmente la relación que se establece con el espectador cuando ve esas imágenes en color es totalmente diferente. Claro. Y le da un presentismo muy particular al tema, diciendo también de alguna manera que esa es la moraleja, por decirlo de alguna forma, al final de la película, que esto no es algo del pasado, sino que está sucediendo ahora y puede volver a suceder. Abraham, ¿utilizás la gran ilusión pedagógicamente? No. Yo cuando yo usaba Noche y Niebla, primero porque es una película corta y nos queda siempre el margen para trabajarla. Y quería rescatar dos cosas de Noche y Niebla. El autor del guión es un sobreviviente, Jean Cairol, es un historiador que estuvo en un campo de concentración. Y lo que tiene de particular en el cierre, el guión, hace justamente mención a que esta situación de contacto entre prisionero y entre víctima y victimario, cuando la antigua víctima camina por las calles, ¿quién dice que no se cruza con su victimario o alguien que fue victimario? Como de alguna manera ese tema, estamos hablando del año 55, cuando se juzgó, por ejemplo, en Nuremberg se juzgó a una cúpula, pero no se juzgaron a otros responsables, no queda en la impunidad la gran responsabilidad de muchos de los que participaron en los campos como victimarios, muchos de los que llevaron adelante la guerra, etcétera, etcétera. Eso fue en el año 55. Y es un mensaje para nosotros actualmente. Y es un mensaje para nosotros. Puede haber perdón, pero antes que el perdón tiene que haber justicia. Exactamente. Se nos acaba el tiempo. Bueno, los Silverman, ahora 2, nos han estimulado enormemente para buscar cine y volver a reflexionar sobre lo que nos han contado.
Lior, muchísimas gracias. Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias y por haberte conocido. Y te esperamos en otra oportunidad también. Cómo no, Gracias. cuando gusten.